quedan 10, 20 minutos de todo lo que habló el apóstol. Así que, no, mentira, mentira. Después dice que la mami, la pastora, pero no, hoy no. Los de atrás me decían, no va a predicar, pastor. Le digo, no sabe, ¿no? Con el apóstol. Vamos al libro. Gracias, Santi. 20 minutos. Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Gracias a los chicos, a los músicos. Mateo 16, 23 en Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice, pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, dice. Quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, nada mejor que el apóstol Pedro para poder hablar hoy de lo que significa ser una piedra de tropiezo a una piedra procesada, reformada, íntegra en la casa de Dios. Amén. Nadie mejor que el apóstol Pedro. Lo que nosotros tenemos que entender es que si queremos ser parte de la casa de Dios, de su templo, tenemos que ser procesados, reformados. Si no somos reformados, seremos una piedra de tropiezo. Y escúcheme bien, tanto para el Señor como para nuestra familia. Si no somos procesados. Ahora quiero que miremos luego lo que escribió Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en la versión Dios habla hoy. Primera de Pedro 2, 4. Pero están todas ahí las versiones, así que no hace falta que usted la busque, están todas ahí, los chicos multimedia, gracias. Primera de Pedro 2, 4. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon. Pero para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon. Todos nosotros, todos los seres humanos hemos sido piedras muertas. Pero la única manera que me dice la Biblia que seamos piedras vivas para un templo es que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que tiene que hacer las reformas necesarias en nuestras vidas para que podamos ser integrados a la casa de Dios. Jesús es la piedra, la roca que tiene vida y si nosotros no tenemos vida en este momento en alguna área de nuestras vidas y de todos nosotros, si no tenemos vida, es porque no nos hemos acercado lo suficiente como lo deberíamos haber acercado a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que esta iglesia, este ministerio, los apóstoles, los pastores, los líderes, hacen hincapié que tus hijos y mis hijos tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El encuentro que haya tenido mi padre, mi madre con el Señor, eso no me quiere decir a mí que yo haya tenido un encuentro con Él. Entonces, el hecho que yo todavía no tenga vida en algunas áreas, que voy a repetir, vida en mis seres, porque yo todavía capaz que no tengo un acercamiento como debería tener al Señor. Porque eres la piedra viva, la angular, la importante, dice la palabra del Señor. Entonces, Jesús es esa piedra. Toda construcción que se haga sin Jesús es una obra incompleta. ¿Por qué? Mira, porque todos necesitamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces yo voy a hacer un pequeño resumen y ahora vamos a empezar con la palabra del Señor. Entonces, Primera de Pedro 2.5, en la versión Biblia de las Américas, dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, dice, ser edificados. Entonces, como casa estamos siendo edificados, estamos siendo reformados. Y por eso tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 16, 18. Él le dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús es el edificador, el reformador mismo de la iglesia. La palabra yo edificaré está en el verbo presente continuo. No es que ya está edificado, no es que la reforma ya está hecha, que ya está consumada, no. Sino que Él sigue con esa edificación, con esa reforma en la iglesia y en cada uno de nosotros. Amén. Entonces la palabra dice, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré. No es que ya está consumada esa obra y en mí y en usted. Entonces usted tiene que entender que estamos en el proceso y en el año de la reforma y muchos de nosotros nos frustramos porque no entendemos que Él todavía sigue modificando y reformando nuestras vidas. ¿Alguien recuerda
¿Cuándo dice la palabra que Él va a culminar la obra en cada uno de nosotros? Recién cuando Él venga a buscarnos. Cuando Él venga, recién ahí va a culminar. Así que imagínense todo lo que nos queda. Él va a seguir reformando nuestras vidas. Entonces nosotros con Jesús, mira, Jesús está edificando la iglesia. Pero a nosotros nos tiene que convertir, reformar, primero en una casa espiritual de piedras vivas. El verbo está en el presente continuo. Esto quiere decir que tú no eres un producto acabado, sino que el Señor sigue trabajando y edificando. Y yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que todavía Dios sigue edificando en mi vida. Amén. Mateo 16, 23, que aquí comienza el mensaje. Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús nos deja ver en este versículo, cuando uno es una piedra, mira, de tropiezo. Cuando una piedra está siendo edificada, reformada para algo mayor, mira, se convierte en una piedra de tropiezo. ¿Y dónde, pastor? Explíquemelo. Quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Cuándo el Señor le detalla que es una piedra de tropiezo a Pedro? Cuando le dice, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú y yo somos piedra de tropiezo para nuestra familia, para Dios, cuando pensamos más en las cosas de los hombres de este mundo que en las cosas de Dios. Antes no le había dicho eso a Pedro. Muchos sacan como yo le escuché al apóstol hablar los textos fuera de contexto. Él recién le dice ahí, tú me eres piedra de tropiezo, porque aún más no me está dejando ir a mí, a Dios, o hacer la voluntad de mi Padre, las cosas del reino. Tú me eres piedra de tropiezo cuando piensas en las cosas de este mundo. Y yo soy una piedra de tropiezo, aún más que estoy siendo reformada, modificada, cuando me fijo más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Hay una versión muy bonita que dice, anhelen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No dice busquen, sino que anhelen. Y si usted se pone a pensar, anhelar es algo que uno se prepara. Lo anhela con ansia, que tiene gana. Entonces, por ahí nosotros no anhelamos el reino de Dios como Jesucristo nos pide o como Dios, pero sí anhelamos las cosas, las añadiduras, digamos. Entonces dice, anhelen, esa versión me encantó, anhelen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado o añadido a su vida. Anhelar. Entonces, y yo lo he tomado para mi vida, para mi esposa, para mis hijos y para el servicio, el ministerio. Yo he sido piedra de tropiezo al Señor en mi vida cuando he estado pensando más en las cosas del mundo, del sistema, que en las cosas de Dios. Y yo no sé usted, pero yo tengo 41 años y Dios va a seguir reformando mi vida, pero yo ya no quiero perder más el tiempo, siendo una piedra de tropiezo para mis 2 hijos que están aquí y para los 3 que están en Boulevard. Porque uno a esta altura de la vida sigue pensando en las tonteras del mundo, que el mundo no nos da nada. Entonces uno ahí se convierte en una piedra de tropiezo. Entonces cuando perdemos el enfoque, en otras palabras, uno se convierte en una piedra de tropiezo cuando pierde el enfoque de las cosas de Dios y se enfoca más en las cosas de este mundo, en los hombres. Entonces rápidamente Jesús le identifica a Pedro su problema. Pedro, no pones tu mirada, no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesucristo automáticamente le identifica el problema a Pedro. ¿Será que alguno de esos problemas lo tenemos nosotros que estamos aquí? ¿Será? Entonces, en Mateo 16, 18, como decíamos, Dios le está diciendo a Pedro, yo voy a edificar. Esa palabra edificar es oikomodeo y tiene varios significados. Construir, reedificar, reformar, estimular, fortalecer. Porque Dios, mira, ¿y por qué Dios le dio esa palabra a Pedro? O tantas palabras a Pedro. Escúchame bien. Porque Él está agarrando un hombre deformado, torcido, y le dice, te voy a reconstruir, a reformar. ¿Por qué, pastor? Porque no hay hombre y mujer que están tan destruidos como para que Jesús no pueda hacer algo con él o con ella. Amén. Entonces tenemos que entender eso en el día de hoy. Con él y con ella. Mira este mensaje, este versículo, Efesios 2:21. Mira qué bonito en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Y présteme atención, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Diga conmigo, bien ajustado. ¿Qué significa eso? Hacer ajustes necesarios, reforma necesaria para que vaya creciendo. Dice que cuando está bien ajustado va creciendo. ¿No cree que deberíamos hacer las reformas necesarias, los ajustes necesarios en nuestras vidas para que tengamos crecimiento?
Entonces muchos de nosotros no tenemos crecimiento porque todavía no hacemos los ajustes, las reformas necesarias en nuestras vidas. Si queremos que todo lo que nos rodea tenga un crecimiento, deberíamos hacer las reformas necesarias, los ajustes necesarios para tener un crecimiento. ¿Usted cree que el apóstol o la pastora se levantaron una mañana y dijeron, vamos a poner el año de la reforma? No. En el año anterior, ¿cuántos recuerdan el nombre del año anterior? Dios ya sabía que este año se iba a llamar el año de la reforma. ¿Sí va? Ese. ¿Cuál es? Sí, traducción. NTV, fíjate, NTV. Sí, la tienen los chicos. ¿Es esa? ¿Es esa, va? Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor, dice la palabra. Sí, claro. Y aprenda esto. Cuando usted vea el mayúscula o el él con el significado o que se escribe así, anunciando el punto, digamos, siempre habla del Señor Jesucristo, no habla de la persona de usted y yo. Así que para que cuando usted lea la Biblia aprenda eso. Cuando está en mayúscula o siempre cuando está escrito así, siempre habla de Dios, del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. Y como decía nuestro apóstol, estamos cuidadosamente unidos en Él. Y lo que él me hace énfasis no en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Biblia de las Américas era. Claro. Claro. Claro, no están escuchando al apóstol, pero él está diciendo que si nosotros nos ajustamos a él, porque claro, como dice él, no dice él ahí, entonces uno va a decir, ¿en qué edificio o en qué cosa? En el Señor, si nosotros él nos va edificando nuestras vidas, nos va formando nuestras vidas y no estamos siendo formados en él, nosotros nos vamos deformando y no estamos llevando, digamos, una vida como deberíamos llevarla. Entonces usted y yo deberíamos hacer los ajustes necesarios para el crecimiento. ¿Cómo crecen las cosas de Dios? Cuando hay personas que permiten los ajustes. La reforma necesaria. La iglesia no crece muchas veces porque a la gente no le gusta la reforma, los ajustes. Queremos servir a nuestra manera, queremos servir bajo nuestro criterio, hacer lo que queremos hacer, mira, por revelación, y no es así. Entonces el apóstol, la pastora y nosotros como pastor sabemos cuando nos metemos en problemas con las ovejas y es cuando queremos ajustar algo. Cuando queremos ajustar cosas de la vida de cada uno. Ahí nos metemos en problemas o colocar en orden algunas cosas. Por eso que las piedras, mira, que vayan a una iglesia, las ovejas que vayan a una iglesia, tienen que estar integradas a ese edificio. Que seamos humildes para aceptar los cambios, la reforma y los ajustes necesarios. Cada oveja que viene aquí, cada piedra tiene que entender eso, los ajustes necesarios. Entonces la gente que sirve al Señor o piensa que puede servir a Dios según su criterio, según su manera de hacer las cosas. Y cuando le hablamos de reforma o me hablan de reforma, inmediatamente me sale la actitud equivocada. Pero la palabra dice que donde están los hermanos unidos, donde la gente reconoce que la reforma es buena, allí Dios enviará bendición y vida eterna, dice Salmo. Desde la cabeza hasta los pies. Entonces muchos no serán habitación para las cosas de Dios porque como piedra no aceptan los ajustes, la reforma necesaria. Como piedra tenemos que ser ajustados para que el edificio crezca, reformado para que el edificio crezca. Usted y yo somos un material para que el edificio crezca, para que las cosas de Dios crezcan. El problema es que nosotros queremos crecer y usted y yo somos solamente un elemento en el crecimiento de la iglesia o de lo que Dios va a venir. Usted y yo solamente. Entonces nosotros queremos ser partícipe de todo, que nosotros queremos estar siempre en primera fila y no nos gustan ser piedra ni nada. Yo últimamente estoy orando que yo le estoy diciendo al Señor, yo quiero ser espectador de lo que tú vayas a hacer. Yo tuve la gracia del Señor y el orden de mis padres de un tiempo
permanecer en la iglesia, en Boulevard, ir poco y trabajar, pero estar tiempo completo en Boulevard. Entonces yo cuando voy al púlpito yo me pongo, literalmente me pongo así y me siento en un bafle y miro así, digo, Señor, yo quiero ser espectador de lo que tú vas a hacer un día. Porque yo creo que Dios va a hacer algo conmigo como lo hace con usted. Pero para eso quiero ser espectador primero. Siempre quiero ser espectador. Entonces yo veo el púlpito ahí y digo, Señor, yo quiero ser espectador de lo que vas a hacer en San Juan, en Argentina. Porque hay algo que yo siempre digo, mi esposa lo escucha y la gente que está con nosotros también. Yo sé que el próximo avivamiento va a salir de esta provincia. Yo sé que voy a ver la gloria de Dios sobre San Juan y sobre Argentina. Yo fui parte del reverendo Freyson y la unción de esos tiempos. Y yo sé que Dios va a devolver algo a Argentina. Y vamos a ser parte de eso. Usted, yo, mis hijos, sus hijos, mis padres. Pero nosotros, mientras que yo no acepte la reforma de Dios, nunca voy a poder hacer nada. Entonces yo entendí esto. En el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Mira lo que dice Primera de Reyes 6, 7. Las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano. De esta manera no se escuchó en el edificio el ruido de martillo, hachas u otras herramientas. Y esto es una revelación tremenda. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, con mucho amor y paciencia, dígale, piedra, déjate de reformar. Las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano. De esa manera no se escucharon en el edificio el ruido de martillo, hachas u otras herramientas. Présteme atención. Si no te dejas reformar, edificar, no te va a ir muy bien a vos y a mí. Dice que las piedras fueron preparadas de antemano. Yo me he dado cuenta como pastor y en mi vida que yo y las personas que no han sido formadas y que no se han dejado formar resisten a los cambios, a la reforma. Y es difícil para una persona integrarse a la visión cuando no han sido formados y no se han dejado formar. Dice este verso que ya traían las piedras acabadas. Es decir, que había una cantera donde fueron formadas. Hay gente que desecha el patrón de formación, pero la gente que va a ser utilizada por Dios es esa gente que está en la cantera, que está siendo formada en el secreto de Dios, que está siendo formada en la iglesia, en el Espíritu. Son personas que no son perfectas, que no son reconocidas, son piedras que no se destacan, pero si se dejan reformar, y esa gente si se deja reformar, va a crecer porque Dios lo está formando. Pero se preparó y la reformaron en la cantera. No tenemos que venir acá a hacer ruido, que el ruido del martillo lo hagan aquí y escuchar cómo usted se queja. Usted debería quejarse en su casa, en la cantera, en la intimidad. No venir acá que hagan ruido de martillo. Está bueno, pero no escuchar aquí cuando nos pegue la palabra, los chillemos. No, fueron piedras que se construyeron antes. ¿Cuántas veces usted lo ha escuchado al apóstol y la pastora? Dios puede tener un encuentro personal en su casa, búsquelo. Dios lo puede liberar de los mismos espíritus y demonios en su casa. Búsquelo, no hace falta que vengamos aquí. Dios lo puede hacer para no hacer tanto ruido aquí. Entonces, el individualismo es pecado. El que quiere servir fuera de la visión, el que no le gusta la comunión con los hermanos o que no se hace en la iglesia y lo que sí se hace no será parte del crecimiento de lo que Dios hará en la iglesia. Por eso que Él viene en el locro, usted tiene que estar. Aunque no sea muy amigable, aunque no hable mucho con el pastor Maxi, usted tiene que estar en el locro. Yo solamente soy de saludar, no me pongo a hablar. Soy más simpático saludando que hablando. Pero no podemos perder las cosas del Señor. El individualismo es un pecado. En la integración encontramos nuestro propósito. Hay gente que se va de la iglesia y que nunca encontró su propósito, ni en la vida, ni en la iglesia, ni en el ministerio, porque nunca se integró. Si seguimos siendo una piedra suelta por ahí, nunca encontraremos el propósito por el cual fuimos creados.
Y yo fui creado para ser incrustado en las cosas de Dios, para ser ahí como una piedra para el crecimiento de las cosas de Dios. Si seguimos siendo una piedra suelta por ahí, nunca encontraremos el propósito por el cual fui creado. Una de las cosas que el Señor quiere hablarnos hoy es que debemos integrarnos, acercarnos, tenemos que ser reformados, edificados, tenemos que hacer ajustes, tenemos que entrar en el patrón de la formación. Y en ese patrón tenemos que entrar, pero a muchos nos cuesta, por muchas cosas de lo que han vivido en la vida, pero ¿hasta cuándo? El día jueves tuvimos el estudio y hablamos de Josías en Boulevard. ¿Hasta cuándo? Josías a los 8 años se empezó a enamorar de Dios, pero a los 12 años ya empezó a derribar todo, a cortar con todo. Tú y yo tenemos 41 años y todavía que pensamos que tenemos que tener una edad y una estatura en el Señor para sacar las maldiciones de nuestra vida. No, a los 26 años Dios lo llamó a Josías y le dijo y le dio una palabra que no era para él sino para el pueblo que estaba. Y Josías no se puso a llorar, sino que él empezó a reformar su vida y a llevar al pueblo más allá. Y mira, Josías gobernó 39 años. A los 8 años se empezó a enamorar del Señor. Y Josías fue nombrado hijo de David, que su padre era David. Y no fue su padre David, fue su padre espiritual. Aunque usted sabe que fue una profecía que le dijo a David: de ti nacerá un hijo que se llamará Josías. La Biblia lo dice. Pero ¿quién fue el que lo formó a Josías? Fue su madre. El nombre de la madre de Josías es Jedida, significa amada. Su madre lo formó. Su padre Amón fue un desastre. Manasés, su padre, su abuelo. Ezequías fue su bisabuelo. ¿Alguien se acuerda de Ezequías? Que fue el que le pidió a Dios que le diera más años de vida y le dio más años de vida. Después siguió Manasés. Los dos fueron un desastre, pero Manasés, la típica, como usted y yo, que por la gracia en el último minuto se salvó. Pero Josías empezó a hacer reforma en el pueblo y en su vida. Y empezó a destruir todas las cosas y de raíz. Pero no, de los 8 yo me llamaba la atención a los 12 años. Y yo digo, ¿cuántos años esperamos nosotros tener una edad para destruir las cosas que vienen de nuestra familia? ¿Cuántos años vamos a pasar sin hacer reforma? Usted sabe lo que tiene que destruir. Yo sé lo que tengo que destruir. Yo sé lo que tengo que destruir. Yo sé lo que tengo que destruir. ¿Dónde vamos ahora, Señor? Josué 18:3. Esa no te la digo, Gustavito, pero vamos a esa. En versión de las Américas, cualquiera. Dijo pues Josué a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo pospondréis el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado? Acá la palabra clave es pospondréis. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿hasta cuándo seguiremos posponiendo las cosas por no cambiar? Por no hacer las reformas necesarias en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Josué le está diciendo al pueblo: ¿hasta cuándo vas a esperar? Posponer, retrasar de tomar lo que Dios le ha dado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a posponer las cosas de nuestras vidas por no hacer reformas necesarias? ¿Hasta cuándo? Usted sabe que ya habían repartido la mayoría de las tierras y quedaban 7 tribus nada más. La familia que todavía no habían tomado posesión. Habían 7 nada más. Habían entregado las otras 7. Y ellos todavía estaban posponiendo las cosas del Señor. ¿Hasta cuándo vamos a tener esa actitud? Y yo le leí esa versión, pero creo que la NTV es más fuerte. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir posponiendo las cosas de Dios por no hacer la reforma en nuestra vida? Esa actitud es una actitud mala de posponer, porque posponemos lo que no deberíamos jamás posponer. Siempre estamos dejando de lado, atrasando las decisiones más importantes en nuestra vida. Ya Dios nos había bendecido a ellos, ya Dios les había entregado la tierra y Dios no podía hacer más nada, pero ellos seguían esperando. Es como el domingo nos predicó el apóstol. Tienen que definir, tienen que ser específicos en su vida. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir posponiendo las cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de ahí? ¿Hasta cuándo en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo? Entonces tiene que haber un cambio en nosotros. Yo sé que Dios nos va a ayudar, pero tiene que haber algo de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. De tu vida y de mi vida. 2 versículos para terminar. Isaías 6:5. Vamos, Santi. ¿En esa versión, Gustavito? Sí. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy,
pues soy hombre de labios inmundo y en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Qué es ese ay de mí? Es un arrepentimiento. Hubo revelación de su condición ante Dios. Si uno no tiene cambio o arrepentimiento, uno le está dando una falsa adoración a Dios. Soy de labios inmundos. Entonces, ¿cómo están nuestros labios, nuestra boca? Este era un hombre de Dios, un profeta, y profetizaba y tenía los labios inmundos. No está lejos de ninguno de nosotros, ¿eh? A este hombre le tuvieron que tocar los labios. Tuvo que hacer una reforma en su vida. Se tuvo que dejar hacer esa reforma. Porque en el 6:6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Si vas a ser un hombre o una mujer para este tiempo, tienes que dejarte tocar por Dios en tus partes más inmundas. Tienes que dejarte reformar en tus partes que no le están dando una verdadera adoración a Dios. Cuando el altar no es un altar de adoración, es un altar de talentos vacíos, de buenos músicos y cantantes nada más. Si vamos a ser un hombre de Dios y una mujer de Dios para este tiempo, necesitamos tener un toque de reforma, de cambio. Y eso llega en nuestro tiempo privado con el Señor, pero también llega en su casa. Dios no usa carbones y leños apagados. Dios siempre toma algo de lo que está encendido, algo que está cerca del altar. El adorador no vive lejos del altar. El adorador vive cerca del altar. ¿Por qué Dios no lo toma muchas veces? Porque nosotros estamos más lejos de Él que más cerca de Él. Señor, úsame, Señor, esto. Pero ¿qué tan cerca estamos del Señor para que Él nos use? Dios siempre toma algo que está encendido, algo que está cerca del altar. Por eso el adorador no vive lejos del altar. Perdóneme para algunos aquí. La gente que nunca se ministra, la gente que nunca reconoce que le está pasando algo que está mal. Los verdaderos adoradores no solamente cantan, tocan, dirigen bien. Los verdaderos adoradores tienen una vida comprometida al Señor. Cuando la palabra habla que Él viene a buscar adoradores en espíritu y verdad, dice la hora ya ha llegado, la hora ya está aquí. Ahora es un tiempo de buscar los adoradores en espíritu y verdad. Pero la hora ya está aquí, dijo el Señor Jesucristo. La hora ya ha llegado. No es que está por llegar, ya está. Ahora ando buscando gente que me adore en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros pensamos una falsa adoración, pensamos idolatría, que también hay muchas cosas. No, es nuestra condición. Porque ser un adorador es la condición de cada uno de nosotros. Cómo le adoramos con nuestra esposa, cómo lo adoramos en nuestro hogar, en el trabajo, cómo es nuestra condición. Y cuando es como que el Señor me hablaba cabezón y me decía: tienes que dejarte de tocar las partes más inmundas de tu vida. Tienes que dejarte reformar en tus partes que no me están dando verdadera adoración. Por eso esa canción yo la escuché hace muchísimos años, la que tocó Santi al primero. Y yo cuando me metía al baño, me bañaba, la ponía y siempre la pongo cuando me ducho y la pongo en el celular para cantarla, para que Dios ministre. Porque Él, siendo el Rey de la Gloria, murió por darme victoria a mí, siendo el hombre pecador. Y tenemos tantas cosas para reformar, pastor, sí, muchísimas. Pero hoy es una mañana y es muy temprano. Es muy temprano. Es una mañana hoy para que nos pongamos a cuenta. Mira, nos quedan pocos días para terminar el mes. Pocos días. Y el Señor quiere que tomemos decisiones y que seamos decisivos en nuestras vidas. Y el Señor nos habla hoy diciendo: muchos de ustedes están siendo piedra de tropiezo porque siguen pensando en las cosas del mundo y no están pensando en mí. Están siendo piedra de tropiezo para su familia. ¿Cuánto nos hemos dejado llevar por la moda, por comprar esto, lo otro? ¿Cuánto nos hemos dejado llevar por tantas cosas? Y eso ha sido piedra de tropiezo para nosotros. ¿Cuánto de nosotros? Y no acercarnos cerca de Dios.
Por eso que le dije, Señor, dime qué tema vamos a hablar hoy y predicar. Creo que es lo que el Señor me dijo que tenía que predicar. Ya me parezco a Dante, ¿no? Cuando dice, para aquellos que le vayan a pegar, tranquilo. Recuérdese que es un hijo comprado con la misma sangre que usted y que yo. No voy a hablar de política porque yo soy el que menos habla de mi familia. Y no hacemos política en la iglesia, obvio. Pero tengo un celo ardiente, un celo por los cristianos esos que están atacando. Yo digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Porque Él ha sido comprado por la misma sangre que yo he sido comprado. Pero bueno, oramos por Él y por todo y por esta hermosa nación que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Pero que el cambio es inminente. Y que lo va a hacer, lo va a hacer. Y hasta ahí nomás, Maxi, porque cuando vos hablas te salís de la raya, así que hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, tranquilo. Así que yo quiero decirte algo en el día de hoy. ¿Cuáles son las partes esas inmundas o malas o podridas o que no dejas que el Señor llegue hasta ahí, que hasta que a vos te da vergüenza? ¿Cuáles son esas partes? ¿Cuáles son esas partes que te cuesta entregar o modificar o reformar? Esa Dios quiere venir hoy y hacer algo con vos y conmigo. Lo quiere hacer en el día de hoy. Lo quiere hacer en el día de hoy. Lo quiere hacer. ¿Qué te está costando? ¿Quieres dejar de ser piedra de tropiezo? Piensa en las cosas de Dios, por favor. No podemos perder el tiempo. Ya yo lo he escuchado al apóstol. La venida del Señor está pronta. ¿Hasta cuándo vamos a perder el tiempo? ¿Para qué Dios nos ha dado esta tierra? Para disfrutarla acá, si en el cielo la vamos a disfrutar. El cielo no vas a tener pobreza, escasez, no vas a tener infidelidad, y no vas a ser tampoco infeliz, no vas a tener nada. Aún más, por suerte vas a conocer a tu esposa y a tu esposo. Pero hasta ahí nomás. Yo un día la conocí a esta o a este. Pero ahí está ahí nomás. Y Dios nos ha dado esta tierra para disfrutarla, para vivirla, y no la podemos disfrutar, no podemos ser felices con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque algo hay en el camino. Algo hay en el camino, algo tenemos. Pero bendito sea Dios que en este año de la reforma Él ha venido para sacar eso que no nos deja ser felices. Algo hay. ¿Tú te has preguntado por qué no puedo ser feliz? ¿Tú te has preguntado? Yo me lo he preguntado muchas veces y muchas veces me lo sigo preguntando. Pero hay un día especial del Señor para ministrarnos. Yo creo que es una mañana de ministración hoy. Así que ahí donde estás, yo no te voy a pedir que te pongas de pie, solamente te pido que cierres tus ojitos por un instante. Por un instante nada más. Por un instante nada más. Toca, Santi, yo necesito escuchar el teclado. Tócanos. Y yo quiero que le digas al Señor, Señor, ven a mí, ven a mi vida. Ven a esas partes que a mí me dan vergüenza. Y que te doy vergüenza, Señor. Pero tú no te avergüenzas de mí porque soy tu hijo, dile. Yo sé que tú me amas y me aceptas tal como soy. Pero esas partes que están tirando olor, esas partes que todavía están siendo de tropiezo para mi familia y mi vida, ayúdame a desenfocarme de este mundo que me ha contaminado tanto, que yo mismo he tomado actitud. Porque eso fue lo que Dios nos habló en enero. Quiero sacar el modismo, la manera de hablar, de actuar, de vestirse, de comportarse, de predicar, de oír, que ha entrado a la iglesia. Yo quiero edificarlo, lo dijo. Yo quiero reformarlo para que sea una piedra viva. Pero es necesario que se acerquen a mí. Yo, la piedra viva, la piedra angular, la piedra del fundamento de la iglesia. Yo quiero darle vida. Y muchos de ustedes no están con vida. Muchos de ustedes respiran. Pero acérquense a mí. Acérquense a mí. Acérquense a mí. Es por eso que la samaritana, es por eso todo lo que acercaron a Él, conocieron la verdadera agua, conocieron al Señor Jesucristo, el verdadero Dios, lo conocieron. Hay una reforma que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Pero debemos acercarnos a Él. No tengas miedo un día de acercarte, no te vas a quemar, de acercarte al altar. Tú sabes que hoy no hay obstáculo para acercarse al trono de la gracia y el encontrar en su oportuno socorro. Antes tú tenías que hacer un montón de cosas.
Hoy sí hay que presentar un sacrificio, hay que presentar, sí, es tu vida el sacrificio, es tu carne para que salga olor fragante al Señor. Es lo único que tienes que presentar, tu carne, tu pecado, lo único que tienes que presentar ahí. Y Él te lo va a tomar y Él te va a consumir todas las cosas de tu vida. Él, tu Dios y mi Dios, Dios perdonador y bondadoso. Ah, sí, Señor. Acércate hoy en esta mañana. Acércate hoy al trono de la gracia. Ahí donde está, dile: Señor, yo quiero que me ministre. Necesito irme ministrado en esta mañana, Señor. Yo necesito tu toque, solamente tu toque, Señor. Solamente tu mano, Espíritu Santo, solamente tu mano. Yo no necesito que el pastor me toque, necesito que el pastor ore conmigo. Yo necesito que tú hagas algo ahí donde estoy hoy. No me dejes, dile, no me dejes salir de la misma manera como he llegado. No me dejes que hoy almuerce de la misma forma como he llegado. No me dejes almorzar un domingo más con la misma forma que almuerzo todos los domingos con mi familia. Cambia en mí mi temperamento, mi carácter, mi forma de hablar, de actuar. Haz algo en el día de hoy, hoy. Dile, como dijo el profeta: ay de mí, reconociendo que él era un pecador, reconociendo que él vivía en un pueblo de labios inmundos, pero que él había una condición en su vida también. Reconozca, y si usted está mejor que otro, hágalo como Josías. Por su pueblo, por su familia, él pagó el precio. Hágalo, porque Jesucristo lo hizo por usted y por mí. Hágalo, papá, mamá, hágalo. Yo varias veces lo he visto en mi padre y en mi madre. Cuando nosotros hemos pecado y metemos la pata, ellos se presentan como sacrificio vivo. Y hoy yo estoy vivo y predicando porque hubo alguien, no tan solo el Señor Jesucristo, que es la máxima de autoridad. Hubo alguien que un día se puso en mí y dijo: Señor, no, déjamelo a mí. Hubo alguien que un día oró por mí como mi madre y dijo: no. Hubo alguien. Y eso el día de mañana le va a tocar a usted y me va a tocar a mí, por Gabriel, por Santiago, por Mateo, Valentino, Benjamín. Yo me presento, Señor, yo. Y así fue Josías. Dijo: yo, Señor, por favor, no. Nos ponemos todos a hacer las cosas, dijo, pero yo me presento. Y él empezó a reformar su vida. Por eso ahí donde está, antes de irnos, antes de orar y hacer una oración general, si ya identificó las cosas, póngasela en las manos del Señor. Dile: Señor, por favor, yo te pido que te lleves todo y que me ayudes una vez más, que hoy empiece una semana diferente. Estoy harto. Sea honesto delante de Dios, dígale: estoy harto. Usted sabe que cuando va a su presencia usted no tiene que hablar ni arameo ni griego. Usted tiene que hablar como es. Usted tiene que hablar como es. Señor, papá, esto es lo que soy, Señor. Hay gente adicta, dígale: Señor, te entrego mis adicciones. Te entrego mis adicciones. Te entrego mis adicciones. Te entrego lo que me está costando. Te entrego. Vamos, queda un minutito más. Vamos, Santi. La batería, los músicos, pido los músicos. Vamos, iglesia, te queda un minutito más.